Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Malfoy asintió despacio, mientras que Ragnar fue el único que captó completamente la petición. Me aseguraré de que nadie interfiera, afirmó con seriedad. Eso tendría que ser suficiente. Con determinación sombría, Godric se giró hacia el círculo ritual. Las palabras de purificación salieron de sus labios con una extraña torpeza. El idioma celta le resultaba difícil en esta vida. Pero eso no era lo que preocupaba a Godric. Casi de inmediato, sintió que la magia era extraída de su interior, dirigiéndose hacia el círculo donde los horrocruxes comenzaban a brillar con una luz enfermiza. Solo podía esperar que fuera suficiente. ¿Crees que soy valiente? Quizás solo tengo un miedo particular a perder a alguien. Godric sabía que era verdad, muy cierto. No perdería a Salazar. Y no permitiría que Sabertín siguiera vagando como un monstruo sin alma. Incluso si era lo último que hacía. La luz en el círculo se intensificó, las runas de purificación se encendieron. Una luz dorada y pura luchaba contra la oscuridad de los horrocruxes. Por el rabillo del ojo, notó que Severus sujetaba a Sirius. El padrino de Salazar luchaba contra el agarre del maestro de pociones y parecía a punto de asaltar el círculo. Ron, Hermione y Draco permanecían juntos con incertidumbre. Ragnar había puesto una mano sobre el hombro de Ron y les hablaba a los niños con voz tranquilizadora. En el límite de su mente, sintió la creciente desesperación de Salazar. Te ayudaré, hermano. Los horrocruxes están reunidos. La luz dorada se hizo más fuerte, alimentada por su magia, arremetiendo contra la oscuridad. Un temblor recorrió su cuerpo, pero la magia que seguía fluyendo de él en un chorro constante lo mantenía erguido. Por ahora. Podía sentir cómo sus fuerzas lo abandonaban, sus rodillas amenazaban con ceder bajo su peso. La luz dorada había replegado la oscuridad, pero los horrocruxes aún no estaban purificados. La oscuridad se alzó, lanzándose contra la luz de la purificación. Godric apretó los dientes. Su visión se volvió borrosa. No se rendiría, no podía permitir. Solo sintió vagamente que el flujo de su magia fallaba, ya se había agotado. ¿Era todo lo que podía hacer? La luz dorada había alcanzado los horrocruxes. No se necesitaría mucho más para que encendiera el aura malévola, antes de que los calcinara con fuego purificador. No era mucho. Pero aún así, más de lo que él tenía. Godric se desplomó. Desde algún lugar, escuchó a Hermione gritar. Con todas sus fuerzas, luchó por mantener el acceso a su magia, por entregar un poco más de su poder al círculo. Pero no le quedaba nada más para dar. Nada excepto, la magia era fuerza vital. No tenía magia, pero aún tenía una vida que ofrecer. Se concentró para abrir esa segunda y mayor fuente de poder. Espera. Godric parpadeó. Tardó un momento en que su visión se aclarara. ¿Acaso no había exigido que nadie lo molestara? Pero las palabras no habían salido de nadie que estuviera en la cámara hasta ese momento. Lado a lado, Helena y Sanguil habían aparecido ante él. Los dos fantasmas sonrieron, con paz en su mirada. Toma nuestro poder, tío. Los fantasmas eran manifestaciones de magia. Tomarla de ellos significaba. Si hago esto, entonces, ya no podrán permanecer en este mundo. Helena sonrió. Parecía liberador. Feliz. Sanguil la rodeó con un brazo. Hemos sido almas errantes por suficiente tiempo. Es hora de encontrar la paz. Godric asintió. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Estaba feliz de que los dos finalmente hubieran encontrado la paz para dejar este mundo. Y sin embargo, los extrañaría terriblemente. Ambos fantasmas posaron un brazo sobre su hombro. La familiar sensación de agua helada lo hizo temblar. Pero mientras sentía su magia, canalizándola lentamente hacia el círculo, el frío dio paso al calor. Sanguil y Helena brillaron dorados. Dorados como la luz en el círculo ritual, que envolvió la oscuridad de los horrocruxes con un ardiente destello. Sanguil se acercó a su oído. Dale nuestros saludos a padre. Solo lamento no poder despedirme de él. Chispas doradas estallaron, envolviendo los cuerpos de los fantasmas. La luz se extendió, iluminando toda la cámara, sin dejar rastro de oscuridad. Gracias, tío. Las voces de los fantasmas eran como un susurro de viento, llevado a su oído desde una gran distancia. La oscuridad se había ido. Y Sanguil y Helena se habían ido con ella. Godric cerró los ojos. Aquí y ahora, encontrarás tu muerte. El señor oscuro se acercó a él, una figura negra en medio del polvo y la destrucción. Salazar le creyó. No aguantaría mucho más. Solo podía esperar que la purga tuviera éxito, que su hijo fuera libre.
aunque probablemente no viviría para verlo. ¿Qué te pasó? Preguntó en voz baja. ¿Por qué tanto odio? ¿Odio? Preguntó Voldemort casi con indiferencia. Estoy tomando lo que es legítimamente mío. Desearía haber podido ayudarte, susurró Salazar. Ni siquiera puedes ayudarte a ti mismo, se burló Voldemort. Se acabó. Salazar vio una varita apuntándolo. Esta vez no había forma de esquivar. Conjuró un escudo, volcando su poder en él mientras empujaba contra Voldemort. No duró mucho. Su escudo se rompió, y fue lanzado contra la pared. El impacto fue duro, casi dejándolo inconsciente. El rostro de Voldemort se cernió sobre él, su boca sin labios torcida en una sonrisa fría. ¿Sabes? Casi te creí. Un destello de luz verde se disparó, dirigiéndose hacia Salazar. No había nada que pudiera hacer. No esta vez. No tenía más planes que llevar a cabo. Ninguna estratagema que pudiera salvarlo. Se acabó. Deseaba haber podido ayudar a Sabertín. Con ese último pensamiento, cerró los ojos. Un destello de luz dorada disipó el poder de la maldición, envolviendo a Voldemort en una fuerza que no era más que vida. La luz disipó la oscuridad, envolviendo al mago en un halo brillante, disolviendo todo lo que había nacido de magia corrupta. Cuando la luz se desvaneció, un hombre de cabello negro de edad indeterminada yacía entre los escombros y las cenizas. Salazar gateó hacia él y tomó al hombre por el hombro con suavidad. Ojos oscuros se abrieron y lo miraron. Padre. Sirius tuvo que cerrar los ojos mientras la luz dorada inundaba la cámara. Ya no podía entender nada. ¿Cómo podía un niño pequeño realizar un ritual tan complejo? ¿Qué hacían los fantasmas allí? ¿Y dónde diablos estaba Dumbledore cuando se le necesitaba? Lo peor era que Snape parecía saber exactamente lo que pasaba. Incluso los estudiantes de primer año parecían saber más que él. ¿Acaso la lucha contra Voldemort la estaban llevando a cabo niños de 11 años, o qué? Quizás Azkaban lo había afectado más de lo que esperaba. Tal vez estaba empezando a alucinar. Eso al menos explicaría más de lo que estaba sucediendo ante sus ojos. La luz dorada era ahora tan omnipresente que todas las sombras tuvieron que ceder. Los horrocruxes en el círculo ardían con llamas doradas. Merlín. Este estudiante de primer año no solo estaba realizando un ritual olvidado, estaba teniendo éxito. Bueno, o al menos eso supuso Sirius hasta que el niño rubio se desplomó en el borde del círculo. Los fantasmas que acababan de rodearlo se habían desvanecido. Los niños se abalanzaron sobre él de inmediato, hablándole e intentando despertarlo. La chica tenía lágrimas en los ojos. Snape se quitó la capa y le entregó la prenda para que pudiera colocarla bajo la cabeza del niño. Sirius nunca había experimentado tanta afecto por parte de su némesis. ¿Némesis? ¿Acaso esa palabra seguía siendo adecuada? Tendría que pensar en eso detalladamente en un momento de tranquilidad. Los horrocruxes en el círculo habían dejado de arder. En cambio, brillaban como si estuvieran recién pulidos. La oscuridad que acababa de adherirse a ellos ya no era perceptible. Solo entonces Sirius notó que el duende se había acercado a su lado. La criatura había cruzado las manos a la espalda y observaba la actividad alrededor del joven Gryffindor con ojos atentos. Entiendo que esta situación debe ser muy perturbadora para usted, señor Black. Sirius dejó escapar una risa casi histérica. Esa era la subestimación del siglo. ¿Qué demonios acaba de pasar aquí? Explotó. El duende lo miró con ojos oscuros. Ese chico de allí es la reencarnación de Godric Gryffindor. ¿Qué? Sirius pensó que había oído mal. Al menos el estudiante de primer año rubio platino parecía tan confundido como él. Frunciendo el ceño, levantó la mirada desde su asiento al lado del Gryffindor. Godric Gryffindor. Lord Slytherin nunca mencionó quién es en esta vida. Bueno, quizás no. El estudiante de primer año estaba igual de loco que todos los demás. ¿Lord Slytherin? Preguntó Sirius. ¿Cómo en Salazar Slytherin? ¿De qué diablos están hablando? Nunca fue Dumbledore quien buscaba los horrocruxes, dijo Snape. Fueron Sir Gryffindor y Lord Slytherin. Me estás tomando el pelo. Ese es tu trabajo, Black, no el mío. Se supone que debo creerte seriamente que los fundadores han regresado a Hogwarts, vivos y coleando. No todos los fundadores, señor Black, explicó la chica Gryffindor. Solo Sir Gryffindor y Lord Slytherin. El chico pelirrojo a su lado asintió con gravedad. Hufflepuff y Ravenclaw se nos aparecieron en un sueño. Esto se estaba volviendo cada vez más loco. El estudiante de primer año rubio platino miró de uno a otro con una sonrisa arrogante. Es una gran coincidencia, ¿verdad? Que Harry Potter sea la reencarnación de Salazar Slytherin.
Sirius se quedó mirando al chico. ¿Estás bromeando? El Slytherin levantó una ceja. Parece que estoy bromeando. Piensa por una vez en tu vida, Black, dijo Snape con impaciencia. No es posible que un simple estudiante de primer año realice un ritual así. Y en cuanto a Harry, ¿realmente te parecía un niño de 11 años ordinario? Casi llora cuando desautorizaba su casa. Explotó Sirius. Y por supuesto que no es ordinario. Es el hijo de James. Snape puso los ojos en blanco. En ese momento, el Gryffindor de cabello rubio oscuro comenzó a removerse. Ojos marrones se abrieron con vacilación y miraron de uno a otro. Hermione lo abrazó aliviada, mientras Ron le daba palmaditas en el hombro con alegría. Bienvenido de nuevo entre los vivos, amigo. ¿Cómo se siente, señor? Preguntó Snape. El chico sonrió. He estado mejor. Pero dadas las circunstancias. ¿Qué hay del señor oscuro? Preguntó Ragnuk. ¿Sigue luchando contra Lord Slytherin? ¿Qué? Gritó Sirius. Ustedes, dejaron que Harry luchara contra ese demente. Ustedes, están todos locos. ¿Dónde está mi ahijado? En el tercer piso, respondió el pequeño Gryffindor con calma. Su mirada parecía distraída, como si estuviera escuchando algo. Luego una sonrisa apareció en su rostro. No debería molestarlo en este momento, señor Black. Está recuperando el tiempo perdido con su hijo. ¿Funcionó? Preguntó Snape con incredulidad. La voz del chico estaba cálida de alegría. Mejor que eso. Padre. Salazar apenas podía creerlo cuando escuchó la voz ronca. Los ojos de Voldemort ya no eran rojos. El odio y la intención asesina habían desaparecido de ellos. Lo que vio en ellos, en cambio, eran las sombras de incontables recuerdos. ¿Sabertín? Susurró. Vio reconocimiento en los ojos oscuros, y su corazón dio un vuelco. Con la purificación de sus horrocruxes, su hijo también había vislumbrado el otro mundo por un momento. Y, al igual que con el propio Salazar, había sido suficiente. ¿Qué pasó? Preguntó el antiguo señor oscuro. Salazar levantó la cabeza del hombre y la colocó sobre su regazo. ¿Qué recuerdas? Ojos oscuros lo miraron con dolor. Te ataqué. Intenté matarte. Salazar acarició el cabello negro del hombre aparentemente mayor. Godric purificó tus horrocruxes. Lo que no nos atrevíamos a esperar sucedió. Se reconectaron con tu alma, y sobreviviste. El mago de cabello negro cerró los ojos por un momento. Hay más recuerdos. Moriste en el campo de batalla. Intenté vengarte. Sanguil me contó eso, dijo Salazar con tristeza, continuando con la caricia en el cabello de su antiguo hijo. Nunca hubiera querido eso, Sabertín. Los ojos oscuros evitaron los suyos. Si hubiera sabido que el odio a los muggles que me superó después de tu muerte, que nutrí en esta vida, me llevaría a un día a intentar matarte, nunca hubiera. Lo sé, respondió Salazar suavemente. Pero nadie conoce el futuro. Ni siquiera los videntes lo saben todo. Todo lo que tenemos son nuestras propias acciones y elecciones. El antiguo señor oscuro bajó la mirada. Estuvieron en silencio por un rato, observando tranquilamente cómo el polvo que su batalla había levantado se asentaba lentamente en el suelo. ¿Qué pasará conmigo ahora? Preguntó Sabertín en un momento. La voz de Salazar fue suave. ¿Qué crees? He incurrido en suficiente culpa para merecer el beso del dementor, susurró Sabertín. No solo en una vida, sino en dos. La mayor parte del mundo mágico cree que Voldemort está muerto, susurró Salazar. No tiene por qué ser así, Sabertín. Ojos oscuros lo miraron interrogantes. ¿Quieres que quede impune? No quiero que pierdas la vida, corrigió Salazar. Puedes usarla para sanar las heridas que infligiste. ¿Cómo? Susurró Sabertín. Su voz era amarga. Pensaremos en eso una vez que te hayas recuperado, dijo Salazar, sonriendo. Por ahora, me alegra tenerte conmigo. Sabertín lo miró preguntando. ¿Cómo puedes perdonarme tan fácilmente? Susurró. Eres mi hijo, respondió Salazar simplemente. Te presionaré, no te daré descanso hasta que vivas una vida que corrija los errores del pasado, donde sea posible. Pero no hoy. Hoy, solo estoy contento de tenerte de vuelta. Sabertín se deslizó fuera de su regazo y, con un esfuerzo evidente, se puso de rodillas. No, estás demasiado débil, dijo Salazar suavemente. Saltó de pie, listo para sostener a su hijo. Sabertín tomó la mano de su padre y besó el lugar donde una vez había llevado el anillo familiar de Slytherin. Gracias, padre, susurró Sabertín. Por todo. Ese fue el momento en que Sirius abrió la puerta. Lo que vio lo hizo quedarse inmóvil en el umbral.
Un hombre de cabello negro se inclinó para besar la mano del anillo de Harry. Todo el gesto estaba lleno de asombro y gratitud. Su ahijado se puso de pie con una elegancia erguida que Sirius nunca antes había notado. Una mano sostenía al extraño, mientras sus ojos se posaban cálidamente en su rostro. Sirius tuvo que sujetarse al marco de la puerta. Porque el chico ante él solo exteriormente se parecía a un niño de 11 años. ¿Harry? Preguntó con incertidumbre. Sirius, saludó el hijo de James, ayudando al extraño a ponerse de pie. Entonces Sirius recordó lo que tanto le había preocupado. Miró frenéticamente alrededor de la habitación. ¿Dónde está quien tú sabes? Derrotado para siempre, respondió Harry suavemente, mirando al mago a su lado. El mago asintió de forma apenas perceptible. ¿Quién es él? Preguntó Sirius, aún inseguro, y señaló al extraño. El mago inclinó la cabeza. Mi nombre es Sabertín Slytherin. Harry lo miró a los ojos. Felicidad y alivio brillaban en sus ojos. Él es mi hijo. Sirius miró sin poder evitarlo entre el chico y el hombre. Sabertín Slytherin. Él es mi hijo. Quería decir. Solo entonces Sirius notó que el mago mayor parecía muy afectado. Se apoyaba pesadamente en el hombro de Harry mientras los dos se dirigían hacia la puerta. Involuntariamente, Sirius se hizo a un lado y dejó que Harry y el extraño pasaran. En ese momento, se sintió extrañamente perdido. Entonces Harry se giró hacia él y sonrió. ¿Vienes conmigo, Sirius? La pregunta fue hecha con amabilidad. Y sin embargo, había una autoridad natural en las palabras que hizo que sus pies se movieran como si fuera por sí solos. Incontables pasos se acercaron. Los estudiantes de primer año, Snape y el duende formaron un pasillo para que Harry pudiera avanzar por el corredor con Sabertín. ¿Es él? Preguntó nerviosamente el Slytherin rubio. ¿Es ese el señor oscuro? Snape puso una mano en el hombro del chico, pero Sirius notó que no respondió a la pregunta. ¿El señor oscuro? Sirius se congeló. Sus ojos se entrecerraron. Los ojos del chico pelirrojo estaban muy abiertos, mientras que la chica tenía una mano sobre la boca. Los ojos oscuros del extraño se deslizaron sobre la multitud reunida, deteniéndose brevemente en Snape antes de posarse en el Slytherin rubio. Tú eres Draco, el hijo de Lucius, ¿verdad? El estudiante de primer año lo miró con grandes ojos grises. Con un esfuerzo evidente, se inclinó hacia él. Puedes decirle a tu padre que Voldemort nunca regresará. No creerás lo satisfecho que estoy, dijo otra voz. El Gryffindor de cabello rubio se apresuró y tomó al mago aparentemente mayor por la mano. Bienvenido de nuevo, Sabertín, susurró con voz ahogada. El ceño del mago aparentemente mayor se frunció con sorpresa. ¿Tío Godric? El pequeño Gryffindor asintió. El mago mayor hizo otro intento de hundirse de rodillas, pero fue detenido por el chico, quien en su lugar lo atrajo a un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Preguntó cuando finalmente se separaron. Una mueca amarga apareció en los labios de Sabertín. Mejor de lo que merezco. Aún, afirmó Harry ominosamente. Y Sirius no pudo evitar notar que el mago aparentemente mayor se estremeció ante esas palabras. Luego, los ojos de los dos chicos se encontraron. Gracias por tu ayuda, hermano, dijo Harry. El vínculo de toda una vida se notaba en esas pocas palabras. Sonriendo, el Gryffindor sacudió la cabeza y le dio a Sabertín una mirada cálida. Sabes que él fue casi tanto un hijo para mí como lo fue para ti, Salazar. Y sin los que nos rodean ahora, nunca lo habría logrado. Salazar. Snape se encontró con la mirada de Sirius. Sirius sabía exactamente lo que los ojos negros intentaban decirle. ¿No te lo dije? Sirius deliberadamente dejó de mirar en su dirección. Harry se había girado hacia el grupo y miró a cada uno de ellos a los ojos. Entonces, gracias a todos, dijo seriamente. La chica Gryffindor sorbió por la nariz mientras el chico pelirrojo a su lado se enderezaba un poco. Una leve sonrisa se deslizó en los labios del duende. ¿Cuál es la situación? Preguntó Harry al Gryffindor. El chico rubio sonrió. Ninguna muerte y apenas heridas graves. He reunido a todos en el gran comedor para poder tener una visión general. Harry miró a su alrededor con expresión de búsqueda. ¿Dónde están Sanguil y Helena? ¿Ya están en el gran comedor? ¿Puede una persona verse feliz y triste al mismo tiempo? El pequeño Gryffindor de alguna manera lo logró. No tuve magia suficiente para completar el ritual. Sanguil y Helena sacrificaron su existencia en este mundo. Han encontrado la paz. Tragó saliva. Sanguil me pidió que te lo dijera. Por un momento, Harry cerró los ojos. Entiendo. Sabertín se encogió ante las palabras y enterró el rostro entre sus manos. ¿Sanguil? ¿Helena?
Preguntó el chico pelirrojo torpemente. ¿Quiénes son? En silencio, Sirius agradeció la pregunta. Harry respiró hondo. Era, mi hijo. Y ella, mi sobrina. La chica Gryffindor se apresuró y envolvió a Harry en un abrazo. Oh, lo siento mucho, Harry. Él asintió. Gracias, Hermione. Pero, está bien. Han esperado tanto para finalmente encontrar la paz. Sabertín miraba sin palabras al vacío. Sirius no estaba seguro de si había escuchado las palabras de Harry. Una pequeña serpiente se deslizó por la pierna de Harry, siseando para sí misma. Harry le acarició la cabeza y siseó de vuelta. Así que era un hablante de Parcel. Si se necesitaba alguna prueba más, aquí estaba. ¿Qué dice? Preguntó el Slytherin rubio platino, de quien Sirius ahora sabía que era un Malfoy. Harry no, Salazar Slytherin sonrió con suficiencia. Es venenosa. Y cabalgó un basilisco. Vaya, dijo el chico pelirrojo, y la serpiente estiró su pequeña cabeza un poco más. Harry se giró hacia Ragnuk. ¿Crees que te importaría devolver la piedra filosofal a donde pertenece? Los labios del duende se curvaron en una sonrisa. Sería un honor tener tal tesoro en mis manos, Lord Slytherin. Harry le dio a Sabertín una mirada desafiante. Sirius observó con obvio asombro cómo el antiguo señor oscuro colocaba la piedra filosofal en las manos del duende. Ni un rastro de vacilación apareció en su rostro. Ragnuk observó al mago ante él con atención. Luego asintió lentamente. Me alegra haber presenciado esta noche y este misterio, dijo en voz baja. Luego se dio la vuelta y desapareció en silencio en la tenue luz de un corredor. Mientras tanto, el Gryffindor de cabello rubio se giró hacia los otros estudiantes de primer año. ¿Qué piensan? ¿Les gustaría acompañarme al gran comedor? Por un momento, los niños, al menos Sirius esperaba que fueran niños de verdad, parecieron olvidar la enemistad entre casas. Intercambiaron una breve mirada, luego asintieron juntos. La pequeña serpiente en el brazo de Harry siseó. Con una sonrisa, le pasó el animal a Godric. Ella quiere ir contigo. El fundador de Gryffindor tomó la serpiente sin dudar. Luego sonrió a los miembros restantes. Nos vemos luego. Entonces Sirius, Harry, Sabertín y Severus se quedaron solos. Harry, el fundador de Slytherin, los condujo de regreso a la habitación que acababan de dejar. Pero había cambiado. En lugar de las paredes cubiertas de runas, encontraron una sala de hospital con varias puertas que se abrían. Había varias sillas alrededor de la cama de hospital, una estantería y una acogedora zona de asientos alrededor de una chimenea. Harry ayudó a Sabertín, quien claramente luchaba por mantenerse erguido, a llegar a la cama. Tan pronto como tocó el colchón, sus ojos se cerraron. Harry lo miró por un momento, sonriendo, antes de girarse hacia Sirius y Severus. Ojos verdes los examinaron críticamente. Se ven agotados. Nada que un poco de sueño no pueda arreglar, respondió Snape con neutralidad. Los ojos verdes se detuvieron críticamente en su rostro, y Sirius se dio cuenta de que Harry veía a través de la mentira. ¿Qué sucedió? Preguntó, gesticulando de forma invitadora hacia la zona de asientos. El Horrocrux causó problemas, dijo Sirius finalmente. Pero no era real, así que supongo que podemos superarlo. ¿Qué podría ser más real que tus propios miedos y dudas? Preguntó Harry suavemente. Ambos hombres guardaron silencio. No solo salvaron mi vida y el alma de Sabertín esta noche, sino que también cambiaron el destino del mundo mágico para mejor, dijo seriamente el fundador de Slytherin. Estoy seguro de que Lily y James estarían orgullosos de ustedes. Sirius y Severus comenzaron a objetar, pero Harry levantó la mano, y los dos hombres se callaron. Se giró hacia Sirius. Tu plan de hacer de Peter el guardián secreto y centrar toda la atención en ti fue desinteresado y bien pensado. No podías saber que era un traidor. La culpa es de él, no tuya. Por supuesto, Sirius ya había discutido esto con los sanadores en San Mungo. Pero esto era diferente. Las palabras, pronunciadas con calma determinación, hicieron que sus hombros se relajaran. Ya había discutido el tema con Harry durante su primer encuentro. Pero solo ahora se dio cuenta de cuánto lo había entendido incluso entonces el hombre en el cuerpo de un niño. Tragó ruidosamente. Salazar se giró hacia Snape. Cometiste un error y te has estado castigando por él durante años. Describiste a Lily como alguien amable y compasiva. Si miras dentro de ti, ¿no crees que ella te habría perdonado después de esta noche? Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Snape. ¿Ella? Por supuesto que lo haría. Soy yo quien no puede perdonarse. Harry lo estudió de cerca. ¿No crees que su opinión importa a este respecto? Snape lo miró. Y luego sus ojos se abrieron.
Harry sonrió. Supongo que todos deberíamos dormir un poco. Encontrarán dormitorios en las habitaciones contiguas si lo desean. Pero, por supuesto, son libres de regresar a sus propias habitaciones. Creo que me quedaré aquí, dijo Sirius. Al momento siguiente, se dio cuenta de que Snape había dicho lo mismo al mismo tiempo. Ambos magos se miraron con incredulidad. Luego Snape se levantó y caminó hacia Harry. Por un momento, luchó consigo mismo, luego, casi torpemente, alcanzó la mano del mago. Buenas noches, padre. Y gracias. Ojos verdes brillaron como si les hubieran dado un regalo invaluable. Y Severus Snape huyó de la habitación. Solo después de un rato Sirius se dio cuenta de que tenía que cerrar la boca de nuevo. Harry lo miró con calma. Supongo que tienes muchas preguntas. Sirius dijo lo primero que se le ocurrió. ¿Todo hasta ahora ha sido una mentira? Ojos verdes lo mantuvieron cautivo. Ha pasado mucho tiempo desde que realmente tuve 11 años. Todo lo que se suponía que te convencería de que era un niño fue una mentira. Sirius estaba a punto de darse la vuelta cuando Salazar continuó. La simpatía por ti nunca fue una mentira. Y estoy muy contento de haber encontrado a Pettigrew y así haber podido darte un juicio con Dumbledore. Sirius tomó aire. Por eso te hacía sugerencias tan extrañas. Salazar asintió. Me sospechó desde el principio. Ojos alertas lo miraron. En realidad, todavía estoy esperando una rabieta. Has estado muy tranquilo toda la noche. Eso no es propio de ti. Hay un enfermo en la habitación, respondió Sirius secamente. Luego, siguiendo el ejemplo de Snape, salió rápidamente de la habitación para encontrar uno de esos dormitorios. Allí, se acostó en la cama con los ojos abiertos, tratando en vano de aportar claridad a sus emociones revueltas. Después de un rato, se dio cuenta de que estaba de luto. Estaba de luto por un niño que nunca había existido. Salazar Slytherin era un hombre impresionante. Poseía tal carisma que, mientras hablaba con él, Sirius olvidaba repetidamente que estaba hablando con un niño. Salazar Slytherin era un hombre que había reconocido sus dudas más profundas y lo había ayudado a sanarlas. Un hombre que tenía comprensión y calidez para él, el merodeador y el indigente. Debería haber estado lleno de gratitud, en cierto modo, lo estaba, pero al mismo tiempo, estaba cerca de las lágrimas. Porque de alguna manera, se sentía como si el último pedazo de James hubiera muerto. De repente, la pequeña habitación se sintió demasiado pequeña para Sirius. Se levantó en silencio y regresó a la enfermería. Harry se había quedado dormido junto a la cama de Sabertine. Sirius lo miró con melancolía. Dormido, no parecía en absoluto un mago oscuro y poderoso. Justo como Harry. Sintió un nudo en la garganta que no desaparecía. Para su sorpresa, vio a Snape colocando una hilera de viales en la mesita de noche. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Sirius en voz baja. ¿Cómo se ve? Respondió el maestro de pociones con igual tranquilidad. Estas son algunas pociones estimulantes y fortalecedoras de mis suministros. Bien podría necesitarlas mañana. Asintió hacia la cama. Sirius se desplomó en una silla y observó al maestro de pociones en el trabajo. ¿Tan silencioso, Black? Preguntó Snape después de un rato. Era extraño hablar con Snape así, y sin embargo, no lo era. Cuando se enfrentaron a los Horcrux, habían compartido sus mayores miedos. Miedos que, sorprendentemente, eran bastante similares. Por oscuro que sonara, tuvo un efecto de unión. Incluso con alguien como Severus Snape. Por supuesto, una serpiente viscosa como tú no puede entender eso, Snape, pero para mí, Slytherin siempre representó todo lo que detestaba. Ahora, enterarme de que Harry, de todas las personas, ahora se acercaba la rabieta largamente esperada. Sirius no podía quedarse más en su silla. Se puso de pie y gesticuló sin poder evitarlo hacia su ahijado. No es solo que sea Salazar Slytherin. No me necesita. Ya ha crecido, y yo no lo vi crecer. Y no es como James, afirmó Snape con fría precisión. Se dio la vuelta, dando la espalda a Sirius, para agregar cuidadosamente una gota de una mezcla a un frasco. Considerar a Lord Slytherin un niño es un error que no se debe cometer, continuó finalmente. He visto de lo que es capaz. Hace más que honor a su reputación. Sirius pensó en lo que había visto esa noche y no pudo evitar estar de acuerdo con el maestro de pociones. Con algo más de vacilación, Severus continuó. Durante los primeros meses, tuvo que convencerme laboriosamente de que no era una copia al carbón de James Potter. No cometas el mismo error. No le hace justicia. En lo más mínimo. Bueno, gracias, murmuró Sirius. Si algo ha quedado claro esta noche, es eso. Snape le dio una larga mirada.
Fue lo mismo cuando lo conocí por primera vez hace años. Ha recordado desde que el Señor Oscuro lanzó la maldición asesina sobre él. No creo que haya tenido una infancia ordinaria para que tú la compartieras, Black. Para el maestro de pociones, esa fue una respuesta casi empática. Sirius estaba secretamente agradecido de que Snape no se estuviera burlando de él en ese momento. Se secó los ojos discretamente. Entonces, un pensamiento repentino lo hizo levantar la cabeza. Antes de irte, lo llamaste padre, ¿verdad? Snape se quedó inmóvil. Eso no es asunto tuyo, Black, dijo. Pero a sus palabras les faltaba filo. Solo quiero entender, dijo Sirius con urgencia. Por un momento, Snape se quedó tan quieto e inmóvil como una estatua. Luego, para asombro de Sirius, realmente respondió. Las palabras salieron con vacilación, y mientras hablaba, su mirada estaba fija en el rostro de Harry. Nunca me he sentido parte de ningún lugar desde Lily. Había casi una sensación de asombro en su voz. Él me hace sentir eso, pertenencia. Así, sin más. Sirius exhaló lentamente. Pertenencia. Algo que él también siempre había buscado, encontrado con los merodeadores y vuelto a perder. ¿Cuántas similitudes entre él y Snape se revelarían esa noche? Él te tomó bajo su protección hace mucho tiempo también, dijo otra voz. De lo contrario, no estarías aquí. Sabertine había abierto los ojos. Severus se puso rígido de inmediato. Sirius también se tensó, listo para sacar su varita en cualquier momento. La boca de Sabertine se curvó en una sonrisa irónica. Demasiado honor para alguien que apenas puede mantenerse en pie por sí mismo. Creo que pueden bajar sus varitas. Ambos magos lo ignoraron. ¿Cómo puede cambiar todo de repente de un momento a otro? Preguntó Snape con cautela. ¿De verdad quieres afirmar que tus puntos de vista han cambiado por completo? Sabertine realmente parecía estar considerando la pregunta. No es eso, dijo finalmente. Y si me pides que abrace al próximo mugle que encuentre, declinaré educadamente. Pero hace una gran diferencia saber que el camino que he estado siguiendo hasta ahora casi lleva a la muerte de un ser querido. La misma persona cuya muerte comenzó el odio y el deseo de venganza. Sentimientos que se volvieron tan fuertes que los llevé conmigo a mi próxima vida. Se rió, pero no había alegría en ello. Créanme, uno reconsidera sus decisiones cuando las cosas cierran el círculo de esta manera. Los ojos de Severus se posaron con sospecha en los de Sabertine. ¿Por qué nos dices esto? Sabertine levantó una ceja. Preguntaste, ¿no es así? Esperando, Snape se cruzó de brazos, y la expresión de Sabertine se volvió seria. Podría hablar mucho sobre la culpa y el deseo de redención, y no estaría mal. Pero la verdad completa es más sencilla. Tuve un hermano llamado Sangil. Nos separamos en una pelea, y él sacrificó su existencia por mi salvación. No logré hablar con él en 2 vidas. Y ahora se ha ido, y ni siquiera le he dado las gracias. Sus ojos se fijaron en los 2 hombres frente a él. Todo lo que puedo hacer es intentar hacer las cosas mejor de ahora en adelante. Especialmente con las personas que padre eligió como mis hermanos. ¿Qué? Preguntó Sirius, alarmado. No había esperado algo así. Especialmente no del antiguo señor oscuro. ¿Aún no se los ha dicho? Sabertine lo miró con el ceño fruncido. Les mostró la sala de los menesteres. Les asignó dormitorios en el santuario interior de Hogwarts. Y he visto la forma en que los mira. Créanme, conozco esa mirada. Sirius se rió histéricamente. Hermanos. Con el murciélago gigante y quien tú sabes. Qué pensamiento tan repugnante, dijo Snape. Por un momento, Sabertine pareció a punto de decir algo, pero luego lo descartó con una sonrisa burlona. Hay algo más que deberían saber, le dijo a Sirius en su lugar. Mi padre es el sanador nocturno de San Mungo. Severus miró a Sabertine de forma calculadora. ¿Sabes sobre esto? Preguntó con tensión. Es imposible no saberlo cuando conoces los antecedentes. Sirius trató de asimilar toda la nueva información. El sanador nocturno. Si eso era cierto, entonces Harry había curado a Remus. Una cosa era saber que Slytherin nunca había sido el mago oscuro que él siempre había creído. Pero el sanador nocturno, entonces habría salvado gente. Merlin. Había salvado a su mejor amigo. Sirius sintió que se relajaba. Sonrió a Harry con alivio. Salazar Slytherin, y sin embargo, de alguna manera, el hijo de James. Hay una cosa más, dijo Sabertine, divertido. Sé con certeza que padre tiene el sueño muy ligero. Harry le dio a su hijo mayor una sonrisa de agradecimiento. Bastante cierto, Sabertine.
Aunque pensé que una pequeña charla les haría bien a ustedes tres. ¿Qué? Sirius se puso de pie de un salto. ¿Fingiste estar dormido para que pudiera hablar con quien tú sabes y el murciélago? Harry levantó una ceja. ¿Funcionó o no? Ya verás. Gritó Sirius, sonriendo, y se abalanzó sobre él. Severus intentó en vano mover su silla fuera de peligro, mientras los ojos de Sabertín brillaban de diversión. Salazar sonrió. Quizás aún no eran una familia. Pero iban por buen camino. La atmósfera en el gran comedor era calma y recogida. Madame Pomfrey había trasladado la enfermería allí para manejar la cantidad de pacientes. Muchos habían sufrido cortes sangrientos, rasguños o daños por maldiciones. Pero Godric no vio a nadie cuya vida pareciera seriamente amenazada. En un rincón del salón, del que todos mantenían una distancia segura, Beraida se había acurrucado. Esmeralda se deslizó por él y gateó deliberadamente hacia el basilisco, posándose en su cabeza y durmiendo allí también. A pocos metros, la medibruja atendía a Remus. Godric observó cómo la enfermera regañaba y envolvía un vendaje alrededor de los numerosos rasguños y cortes de Remus. El merodeador lo miró a los ojos y sonrió con aprecio. Godric le devolvió el gesto con respeto. Luego Dumbledore los notó y se acercó a grandes zancadas. El director estaba pálido, y un corte en su brazo parecía recién vendado, pero había una calma determinación en sus ojos. ¡Ah, qué alegría que se unan a nosotros! No hay nada como un poco de compañía para desterrar el miedo de los huesos. Mientras el director hablaba, inclinó la cabeza con respeto en dirección a Godric. ¿Cuál es la situación? Preguntó el fundador de Gryffindor. Hemos detenido a Greyback. La mayoría de los atacantes huyeron cuando se enteraron. Les dimos la oportunidad de llevarse a sus heridos. Una expresión amarga cruzó el rostro de Dumbledore. Desde el incidente con Remus, sabemos que pocos de ellos lo seguían voluntariamente. Su mirada se volvió intensa. ¿Qué hay de Harry y la piedra? Godric sonrió. No podría ser mejor. Harry está ileso y la piedra está a salvo. Todos los que ayudaron a reunir los Horrocruxes están agotados pero ilesos. ¿Y Voldemort? Una expresión suave cruzó el rostro de Godric. Está derrotado para siempre. Al momento siguiente, la profesora McGonagall se paró frente a ellos. Su bata estaba hecha jirones, su moño deshecho, y presentaba una visión totalmente aterradora. ¿Qué están haciendo aquí? Godric se paró protectoramente frente a los estudiantes de primer año. Fue idea mía. Yo persuadí a estos tres. Solo quería ayudar, señora. Los labios de la jefa de casa se curvaron en una línea fina. Tienen suerte de estar vivos. Retírense a sus salas comunes de inmediato. Se les deducen 50 puntos. El director colocó un brazo tranquilizador sobre su hombro. Creo que esos 4 han aprendido la lección, Minerva. Godric sintió la mirada tentativa de Dumbledore sobre él. Este era el momento en que podría haberse revelado. Podría haber dicho que él había sido quien había dado la orden. Habría sido fácil convencerlos. Conocía a cada uno de ellos, cómo habían luchado y los peligros que habían enfrentado. Solo tomaría unas pocas palabras y volvería a ser Godric Gryffindor. No tuvo que pensarlo. Ya había tomado su decisión. Inclinó la cabeza ante su jefa de casa. Sí, señora. Luego miró al director con aire inquisitivo. Espero que podamos continuar esta conversación mañana, señor. El mago de cabello plateado asintió. Me complacería, Neville. Malfoy se quedó mirándolo mientras salían juntos del gran comedor. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, no pudo soportarlo más. ¿Acabas de dejar que te mandaran? Eres un fundador de Hogwarts. Godric asintió. Eso es verdad. Ron lo señaló. Podrías ser su héroe. Podría, admitió Godric. Los dos chicos lo miraron, atónitos. Godric les devolvió la mirada con seriedad. Quiero seguir siendo Neville Longbottom. Quiero vivir en Hogwarts sin ser admirado y temido. Se rió entre dientes. Y esta vez, tengo la intención de finalmente aprender herbología. Los dos chicos intercambiaron una mirada de incredulidad. Solo Hermione sonrió para sí misma. Luego su expresión se volvió preocupada. ¿Crees que eso sea posible? Quiero decir, la voz de Gryffindor acaba de darle órdenes a todo Hogwarts. No puedes simplemente deshacer algo así. Godric sonrió. No sabes lo que se puede deshacer cuando eres amigo de Salazar Slytherin. Luego su expresión se volvió seria. Aunque los eventos de esta noche seguirán siendo un secreto, recuerden siempre que no podríamos haberlo hecho sin ustedes. Los miró a cada uno a los ojos. Puede que no sea mucho, pero les otorgo 100 puntos a cada uno de sus casas.
Por un momento, una sonrisa cruzó los tres rostros. Luego Malfoy frunció el ceño. Espera. Eso pone a Gryffindor a la cabeza. Godric le dio una sonrisa torcida. Buenas noches, Draco. El heredero Malfoy pronto se daría cuenta de que todos los Slytherin habían luchado junto a Salazar. Y su hermano no perdería la oportunidad de otorgarles puntos a cada uno de ellos por eso. La copa de la casa de este año era de Slytherin con seguridad. Mientras tanto, en el corredor prohibido, Quirinus Quirrell abrió los ojos. ¿Estaba muerto? No, eso no podía ser. Tenía un dolor de cabeza demasiado fuerte para eso. Y el duende que lo miraba parecía cualquier cosa menos de otro mundo. ¿Ragnut? Preguntó con voz ronca. Quirinus, respondió el profesor de historia de la magia. ¿Puedes ponerte de pie? Sí, podía. Con algo de temblor, Quirinus se puso de pie a duras penas. Solo entonces se dio cuenta de que faltaba algo. La presencia que lo había invadido en sus viajes, poseyéndolo como un parásito, se había ido. Sus pensamientos eran suyos otra vez. Estaba libre. Quirinus Quirrell respiró hondo. Y luego sonrió. En el borde del lago de Hogwarts, al amparo de unos árboles, dos magos se encontraron. La luz de la mañana se filtraba entre las ramas, proyectando motas doradas sobre sus rostros. Uno tenía cabello largo y plateado y barba, y sus túnicas reflejaban el azul violeta de un cielo nocturno. La edad del otro era difícil de estimar. Su piel era pálida, y su cabello corto era tan negro como sus ojos y túnicas. Cuestionando, casi con incertidumbre, el mayor de los dos levantó la mano. Tom. El hombre aludido asintió. Profesor Dumbledore. Ojos azules examinaron a su contraparte con tanta minuciosidad, como si quisieran escudriñar su alma. ¿Cómo es posible? El hombre más joven sostuvo la mirada de Dumbledore. Sus ojos estaban claros. Ni la sed de poder ni la locura brillaban en sus oscuras profundidades. Solo había remordimiento, y una tranquila comprensión. Los horrocruxes que creé han sido purificados y vuelven a ser parte de mi alma. La ropa crujió mientras se arrodillaba ante Dumbledore. No pido perdón, señor. Porque sé que he transgredido demasiado para que me sea concedido. Pero debes saber que lamento lo que he hecho. Lágrimas de emoción corrieron por el rostro de Dumbledore. Extendió una mano a su antiguo estudiante, y el hombre la tomó con una sonrisa vacilante. No sabes el regalo que me ofreces con tus palabras. Luego su expresión se volvió más severa. Sin embargo, no debes arrodillarte ante mí. Es al mundo mágico a quien debes disculparte. Y aún más al mundo mugle. Oh, créeme, lo hará. La voz sonó joven, infantil, sin embargo, habló con una determinación y experiencia que desmentían su juventud. El orador había estado de pie inmóvil bajo uno de los árboles. Vestido de negro y verde, había sido apenas perceptible. No estaba solo. A su lado, apoyado contra el tronco de la corteza, estaba Neville Longbottom. Al momento siguiente, el chico se separó y se acercó a ellos. Ojos marrones brillaron con confianza desde su rostro amable. Salazar y yo tenemos algunas ideas. Por un momento, algo parecido a la preocupación apareció en los ojos de Sabertín, pero el mago asintió de todos modos. Entonces confío en tu juicio. Dumbledore asintió satisfecho. Creo que todos lo hacemos. Salazar sonrió. Si es así, el mundo mágico está actualmente buscando al sanador nocturno de San Mungo. Parpadeó inocentemente. Y Harry Potter, por muy famoso que sea, todavía tiene 11 años. Nunca podría ser asociado con tal hazaña. Los ojos de Sabertín se abrieron. ¿Quieres que yo? Salazar sonrió satisfecho. Sabes casi tanto sobre las artes oscuras como yo. Además, bajo tu liderazgo y el de Albus, será fácil implementar las leyes que legalizan la magia oscura y para los derechos de los seres mágicos. Estrictamente hablando, no podría imaginar a una persona mejor para ocupar estos puestos. Una vez que se apliquen las nuevas leyes, estarás inundado de encargos. Y así, poco a poco, podrás enmendar lo que has hecho. Los ojos de Dumbledore comenzaron a centellear. Ah, ya veo. Qué agradable perspectiva. Nunca pensé que trabajaríamos juntos. Pero admito que me alegra estar equivocado al respecto. Le guiñó un ojo a Sabertín. La persona aludida parecía estar luchando por reprimir un giro de ojos. He pedido tu perdón. Eso no significa que de repente te haya tomado cariño. El director se rió entre dientes. ¿Pero no lo ves? Puedo afirmar, sin vanidad presuntuosa, que no me faltan admiradores. Sin embargo, una mente aguda y crítica con la mía es un activo que me ha eludido durante mucho tiempo. Miró a su alrededor con satisfacción.
Parece ser una preocupación que ya no me molestará. Salazar se rió entre dientes. Tu torre de marfil podría estar bastante concurrida en el futuro, Albus. Godric asintió. Estaría encantado de conocerte mejor tomando el té. Hizo una sonrisa torcida. Salazar todavía está celoso de que vinieras a mi casa. Ignoró la mirada oscura de Salazar y se giró hacia Sabertín. Pero antes de que nos desviemos demasiado del tema, tengo otra tarea para ti. Le apretó el brazo juguetonamente. Dado que un genio como tú se sentiría abrumado por tal tarea solo, estudiarás medicina. Al estilo Mugle. Para que alguien como tú esté familiarizado con ambas tradiciones, estoy emocionado de ver lo que puedes lograr. Sabertín asintió lentamente. Era obvio que la tarea lo emocionaba. Pero también había un toque de duda en sus ojos. ¿Cómo te lo imaginaste? Soy el mago más temido de toda Gran Bretaña. Godric lo miró con una sonrisa torcida. Pero ya no te ves así. Le dio a Salazar una mirada alentadora. El señor de la serpiente continuó la idea sin problemas. Según tengo entendido, Tom Riddle dejó el país después de su empleo con Borgin y Burkes, aprendió mucho sobre los verdaderos orígenes de las artes oscuras en sus viajes, y solo recientemente regresó a Gran Bretaña. Sabertín asintió lentamente. Casi nadie sabía de mi antigua identidad. Y de esos pocos, tú enviaste con éxito a cada uno de ellos a Azkaban. Esto realmente podría funcionar. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Casi siento que me estoy saliendo con la mía. Los ojos de Salazar brillaron. Aún no has tratado a un paciente, Sabertín. Y hay algo más. ¿Puedo presentarte a tus estudiantes? Marcus Flynn nunca imaginó que algún día sería un prisionero en su propia casa. Estaba sentado en un rincón de la sala común con Miles y Terence. Aunque el ángulo no era muy visible, sentía ojos sobre él por todos lados, y sabía que si hacía un movimiento en falso, tendría a todos los Slytherin en su contra. Pero como no hizo ningún intento de resistirse, sus compañeros de casa lo dejaron en paz. Estaba bajo la protección de Harry. Y eso era notorio. Incluso los estudiantes de séptimo año no iban en contra de la voluntad de un estudiante de primer año. Marcus casi había dejado de sorprenderse por ello. Pero nada de eso cambiaría nada. Incluso si su casa no lo lastimaba, incluso si estaba bajo la protección de Harry, eso no lo protegería de la venganza del Señor Oscuro. Y era inmutable quien saldría victorioso de este conflicto. Había visto a Lord Voldemort. Incluso en su forma debilitada en la parte posterior de la cabeza de Quirrell, había sido absolutamente aterrador. Incluso con todo lo que Harry pudiera ser, ¿cómo podría enfrentarse a alguien como él? Y Marcus estaría condenado a una vida de servicio a un monstruo. E incluso si, contra toda lógica, Harry salía victorioso de esta batalla, todavía estaba el problema con la familia de Marcus. Regresaría a casa como un perdedor. Como alguien que había decepcionado al Señor Oscuro, tal vez incluso impedido su glorioso renacimiento por su incompetencia. No importaba cómo terminara esta confrontación, Marcus nunca volvería a conocer un día feliz. Se enterró el rostro entre las manos. Las horas se arrastraron. La pálida luz de la mañana había estado brillando a través de las aguas del lago Negro durante mucho tiempo. Eso no cambiaba la situación de Marcus. Nunca una mañana le había parecido más sombría que en ese momento. El Slytherin no había notado que la entrada a la sala común se abriera. Como de costumbre, Harry había aparecido completamente en silencio, como si hubiera emergido directamente de las sombras. Pero de repente, estaba parado en medio de la sala común, y su presencia tranquila pero autoritaria era innegable. Parecía agotado. Pero había paz en sus ojos. Realmente había logrado lo imposible. Había derrotado al Señor Oscuro. Harry no necesitó levantar la voz. Todos los Slytherin estaban pendientes de sus labios. Dado que el profesor Snape todavía está ayudando a Poppy Pomfrey a atender a los heridos, me he ofrecido a informarles sobre lo que sucedió anoche. Murmullos recorrieron la sala y se apagaron tan repentinamente como habían comenzado. Todos los ojos se volvieron hacia él. El ataque ha sido repelido, dijo Harry simplemente. No hubo muertes de nuestro lado y solo algunas heridas. Los atacantes eran hombres lobo, obligados a atacarnos por Fenrir Greyback. Él está ahora bajo custodia de los Aurores. Marcus esperó a que Harry continuara su informe, pero nada de eso sucedió. ¿Por qué no iba al grano? Cuando, después de unos segundos, Harry todavía no había llegado al punto, no pudo soportarlo más. ¿Qué hay del Señor Oscuro? Harry lo miró, confundido. ¿Qué hay con él? Murió cuando no pudo matarme cuando era un bebé. De todas las respuestas, Marcus no había esperado esa.
¿Harry estaba ocultando el regreso del Señor Oscuro? ¿Incluso llegó a mentir a todos los Slytherin? Y era tan convincente que Marcus casi le creyó. Si no hubiera visto todavía el horrible rostro en la parte posterior de la cabeza de Quirrell, si esa voz espeluznante y aguda no hubiera estado resonando todavía en sus oídos, estaba seguro de que no habría dudado de la declaración de Harry. Al menos no era el único confundido por las palabras de Harry. Blaise Sabini miró inquisitivamente al niño que vivió. Pero en el gran comedor, después del ataque del basilisco, Dumbledore dijo que el Señor Oscuro había regresado. Inmediatamente después de sus palabras, Greengrass lo hizo retroceder. Pero la pregunta ya estaba hecha. Todos los Slytherin estaban pendientes de cada palabra de Harry. Los labios de Harry se curvaron en una sonrisa divertida. Es muy difícil aprender Parcel si no se nace con él. Aparentemente, incluso Albus Dumbledore no es inmune a la ocasional mala traducción de una palabra. El basilisco participó en la defensa de la noche, y el director pudo rectificar su error de esta manera. Su mirada enfática recorrió a cada uno de los Slytherin reunidos. Lord Voldemort está muerto y nunca regresará. Un murmullo de alivio se extendió entre los Slytherin. Una reacción que no habría existido hace un año. Marcus apretó los puños. ¿Cómo podía Harry decir eso simplemente? ¿Cuál era su propósito al contar esa mentira? Harry entró en más detalles con su recuento de la noche y respondió a algunas preguntas de los estudiantes reunidos, pero Marcus no estaba escuchando. La sangre le latía en los oídos. Su mente construía una teoría tras otra para entender las acciones de Harry, solo para descartarlas una tras otra. Solo volvió en sí cuando la sala común se había despejado y los estudiantes se habían reunido en grupos más pequeños. Harry les dio a él, a Terence y a Miles una mirada desafiante. «Vengan conmigo». Su voz estaba tan llena de autoridad que Marcus ni siquiera pensó en resistirse. Siguió al chico, que lo más probable es que no lo fuera, fuera de la sala común y a través de algunos pasillos sinuosos hasta que llegaron a un aula vacía. En esta aula, un hombre estaba esperando. Su edad era difícil de adivinar. Era alto y delgado, con solo algunas canas en su cabello oscuro. Se levantó de una de las mesas donde había estado sentado y se acercó a ellos. Ojos oscuros recorrieron a él y a sus amigos antes de que una sonrisa divertida se extendiera por sus labios. ¿Así que estos tres? Debí haberlo sabido. Harry le dio una mirada juguetona. Sí, debiste haberlo sabido. Luego se dirigió a Marcus y sus amigos. ¿Puedo presentarles al sanador nocturno de San Mungo? El extraño hombre inclinó la cabeza con un gesto elegante. En la vida convencional, se me conoce con el nombre de Tom Riddle. Sonrió con una sonrisa que Marcus no pudo interpretar del todo. Estuve en el extranjero durante mucho tiempo, aprendí mucho sobre rituales antiguos, y solo recientemente regresé a Gran Bretaña. Encantado, murmuró Marcus, escuchando a los otros dos hacer eco de sus palabras. No sabía a dónde se dirigía esta reunión. Claro, era un honor conocer al hombre que, a diferencia de Voldemort, realmente había hecho algo para legalizar la magia oscura. Pero no tenía idea de cómo eso lo ayudaría en su situación. Harry dijo que tenían mucho potencial, dijo el sanador nocturno con una mirada de reojo al niño que vivió. Si no les importa, me gustaría hacerlos mis estudiantes. ¿Estudiantes? La mente de Marcus se aceleró. Claro, el sanador nocturno no era el Señor Oscuro. Pero era el que había logrado lo que el Señor Oscuro nunca había podido. Incluso su familia tenía que aceptar eso. Además, poseía un conocimiento único en Gran Bretaña. Ser contado entre sus primeros estudiantes era un gran honor. Si su familia quería recibir algo de esta información, tenían que estar de su lado bueno. Marcus exhaló lentamente. De repente, ya no tenía nada que temer. Luego, el sanador nocturno ladeó la cabeza y juntó las manos, expectante, y de repente le pareció horriblemente familiar a Marcus. El miedo lo atravesó tan repentinamente como el chasquido de un látigo. Era posible. Harry lo miró a los ojos y sacudió la cabeza con tranquilidad. El niño que vivió se deslizó a su lado. A pesar de su pequeño tamaño, Marcus apenas podía imaginar una presencia más tranquilizadora. En ese momento, sus últimas dudas se desvanecieron. Harry no podía, en verdad, ser nadie más. ¿Lord Slytherin? Preguntó, apenas audible. Ojos verdes sostuvieron su mirada. Lord Voldemort está muerto, repitió el fundador de su casa. Marcus miró al chico que no lo era, y luego al hombre cuyos ojos no tenían ni crueldad ni locura. En ese momento, había como mucho un toque de impaciencia en ellos. Quizás la mentira de Harry no era tan grande como había asumido. Lentamente, Marcus dejó salir su aliento reprimido. Acepto.
El bosque prohibido yacía en silencio en el crepúsculo, el momento en que el velo entre mundos era más delgado. Una capa negra crujió sobre hojas secas. Una mano pálida extendió sus dedos, y las llamas de un círculo ritual se encendieron. Oscuros cánticos llenaron el crepúsculo, ahuyentando incluso a las criaturas más peligrosas del bosque. Luego, una niebla espesa brotó del círculo, y los labios del mago se curvaron en una sonrisa triunfante. Una sola figura emergió de ella. Era tan transparente como la niebla circundante, flotando sin cuerpo sobre el suelo sin tocarlo. Aunque esta figura había sido conocida por muchas generaciones de Hogwarts como el varón sanguinario, les habría costado reconocerlo. Faltaban las cadenas, al igual que la sangre. Y en lugar de dolor, había paz en los rasgos blancos nacarados. El fantasma miró a su alrededor con expresión de búsqueda hasta que localizó al invocador. Luego sus ojos se abrieron. Sabertín. El mago se cruzó de brazos satisfecho. Hola, Sanguil. El fantasma en el círculo ritual parecía horrorizado. ¿En serio acabas de realizar un ritual nigromante? Sabertín parecía impasible. ¿Estás aquí voluntariamente o no? No te obligué a responder a mi llamada. Estás loco. ¿Qué pasa si padre se entera de esto? Eso hizo que Sabertín se detuviera. Fui muy cuidadoso en mi preparación. No creo que se haya enterado de nada. Sanguil levantó ambas cejas. ¿De verdad crees eso? Sabertín se mantuvo en silencio. De todos modos. No estoy aquí para discutir contigo. Eso dibujó una sonrisa en el rostro de Sanguil. Oh. Por una vez no. Tal vez sí, murmuró Sabertín, mirando al fantasma. Pero solo después de que me haya disculpado. El menor de los hermanos ladeó la cabeza. ¿Disculpado? ¿Por qué exactamente? Se me ocurren muchas cosas. Sanguil. Gritó Sabertín, haciendo huir al último de los pájaros restantes. Se masajeó las sienes. Me vas a llevar a la tumba. Qué gracioso, acabas de sacarme de ella. Sabertín apretó los dientes. Y estoy empezando a arrepentirme. Cállate, molestia de hermanito. No creas que esto me resulta fácil. Eso realmente silenció a Sanguil. Miró a su invocador con atención. He cometido muchos errores, cada uno peor que el anterior. Y tú, te sacrificaste por mí. Todavía tenías una oportunidad de vida, Sabertín, dijo el varón sanguinario con calma. Y para mí, era hora de finalmente dejar este mundo. No fue un sacrificio. Fue una oportunidad para ambos. Sabertín apretó las manos en puños. Ni siquiera me diste la oportunidad de darte las gracias, idiota. El fantasma se encogió de hombros. Pensé que nos ahorraría a ambos momentos incómodos. Pero, por favor, tuviste que invocarme y pedirlo. Sabertín suspiró con dolor. ¿Es esta tu forma de venganza, Sanguil? El fantasma entornó los ojos. ¿Venganza? No sé a qué te refieres. Mi hermano se fugó justo cuando perdí a mi padre para perseguir una oscura vendetta contra los mugles. Y en la próxima vida, ese hermano no tuvo nada mejor que hacer que continuar esa vendetta y luchar contra la reencarnación de ese mismo padre. Ya terminé con la venganza, Sabertín. El antiguo señor oscuro guardó silencio por un largo momento. Eso es por lo que quería disculparme. Por dejarte solo. Aunque me dijiste en ese entonces que lo que estaba haciendo nunca fue lo que padre pretendió. Y por continuarlo en esta vida. Los labios de Sanguil se curvaron en una sonrisa torcida. Es difícil creer que fuiste el estudiante estrella de los dos. Luego su expresión se volvió seria. Me alegro de que pienses así. Y te deseo toda la suerte del mundo, hermano. Sabertín respiró profundamente. Padre insistió en que me identificara como el sanador nocturno de San Mungo. De ahora en adelante, lucharé con Dumbledore por los derechos de los seres mágicos y por el reconocimiento de la magia oscura. Sanguil sonrió. Así que básicamente estás haciendo lo mismo que antes, solo que sin mortífagos ni maldiciones imperdonables. Sabertín le dirigió una mirada sombría. Ah, olvidé lo más importante. Esta vez podrías tener éxito. Sabertín suspiró profundamente. ¿Casi has terminado? Y para tu información, las primeras leyes ya han entrado en vigor. Sanguil ladeó la cabeza. ¿Eso es todo? Entonces padre te dejó salir fácilmente. Sabertín sonrió irónicamente. No te preocupes, hay más. Voy a convertirme en doctor. Entre los mugles. Fue idea del tío Godric y padre ya ha arreglado todo. Marcus Flint, Terence Higgs y Miles Bletchley se convertirán en mis estudiantes una vez que se gradúen de Hogwarts. Sanguil se rió. Oh, me gusta su humor. Te lo mereces.
Cuidado, después, incluso conocerás a una encantadora mujer mugle, como padre. No te atrevas. Gritó Sabertín con horror. Por un momento, olvidó mantener el ritual. Maldiciendo, Sabertín intentó alcanzar los hilos de la magia, pero no pudo agarrarlos. Inmediatamente, los rasgos de Sanguil perdieron su sustancia. Adiós, hermano mayor, dijo el fantasma con calidez. Y al menos intenta no causarle más problemas a padre, ¿de acuerdo? La voz de Sanguil se desvaneció cada vez más hasta que no fue más que un leve susurro. Sabertina sintió. Un nudo en la garganta le impidió hablar. Con ojos ardientes, el antiguo señor oscuro observó cómo los contornos de su hermano se desvanecían cada vez más. Entonces Sabertín Slytherin se quedó solo en la oscuridad. Pero en sus ojos, había una paz que no había estado allí antes. Con la capa ondeando, se dio la vuelta y se dirigió hacia las iluminadas torres del castillo de Hogwarts. Y mientras las ventanas del único lugar que alguna vez había significado algo para el antiguo señor oscuro brillaban desde la oscuridad, en lo profundo de las mazmorras de ese castillo, la puerta de los aposentos de Snape se abrió de golpe. Severus Snape estaba en medio de la preparación de pociones, reponiendo las reservas muy agotadas de pociones tónicas. En consecuencia, levantó la vista de su trabajo con desgana para encontrarse con el rostro determinado de Sirius Black. Para decirlo de una vez por todas, lo que hicimos cuando éramos adolescentes estuvo mal. A James le gustaba Lily, tú eras un Slytherin y no pensamos en ello. Éramos unos idiotas. Snape estaba tan sorprendido que vertió demasiado hipérico en el caldero. Inmediatamente, el líquido silbó de forma ominosa y un humo fétido llenó el aire. El maestro de pociones maldijo. Necesitaba esencia de mandrágora de sus suministros para estabilizar la poción. Pero si dejaba de remover ahora, el líquido se desbordaría. Una puerta de armario se abrió y se cerró, y un momento después, Sirius le ofreció lo que había solicitado. ¿Qué? Preguntó el animago. ¿Crees que obtuve mis buenas calificaciones en Hogwarts solo por mi encantadora sonrisa? Para ser honesto, eso es exactamente lo que asumí. Sirius lo fulminó con la mirada, indignado. Completamente imperturbable, Severus agregó 3 gotas de esencia de mandrágora al caldero, y el borboteo ominoso disminuyó. Por un breve momento, una sonrisa apenas perceptible cruzó los rasgos del maestro de pociones. Miró expectante al animago. ¿Qué pasa? Luego necesito el extracto de salvia. Los ojos oscuros de Sirius brillaron mientras hacía una reverencia irónica. Sí, señor. Y mientras las almas que alguna vez estuvieron en guerra hacían las paces en las bóvedas de Hogwarts, una luna creciente encontró a Godric Gryffindor y Salazar Slytherin parados lado a lado en las almenas de Hogwarts. Los dos fundadores observaron cómo la luz plateada se derramaba sobre los terrenos, bañando al mundo en su propio misterio. Siempre es una vista hermosa, dijo Salazar pensativo. Y lo será por generaciones, asintió su hermano. Luego frunció el ceño. ¿No es ese Sabertín ahí abajo? Salazar asintió. Acaba de regresar de un ritual nigromante que estaba decidido a mantenerme en secreto. Godric asintió a sabiendas. Puedo entender muy bien por qué quería despedirse de Sanguil. Por supuesto que sí, estuvo de acuerdo Salazar. El fundador de Slytherin observó cómo la figura de su hijo se dirigía hacia el castillo. Creo que haré la vista gorda esta vez. El velo entre los mundos podrá manejar esta excepción. Godric sonrió. Yo también lo creo. Permanecieron en silencio por un rato, escuchando el viento susurrando entre las torres mientras la noche, aún joven, proyectaba sus primeras estrellas en el cielo. Luego el rostro de Godric adquirió una expresión pensativa. ¿Qué crees que hubiera pasado si nunca hubiéramos recordado? ¿Si nos hubiéramos quedado como Argy y Neville? ¿Quién sabe? Dijo Salazar, escudriñando los terrenos. Estoy seguro de que todo habría resultado muy diferente. Luego se sobresaltaron al unísono cuando las protecciones reportaron una poción fallida en las mazmorras. ¿Sirius está con Severus ahora mismo? Preguntó Godric. Ese es él, dijo Salazar con un tono de preocupación. ¿Crees que deberíamos ir a ver cómo están las cosas? ¿Con esos dos? ¿Quién sabe qué otra travesura podrían causar? Ambos fundadores dieron la espalda a la vista y se dirigieron a las mazmorras. Mientras seguían los escalones sinuosos que bajaban por la escalera, la mirada de Godric se posó con aire inquisitivo en el rostro de su hermano. ¿Estás satisfecho? Con la forma en que están las cosas ahora, me refiero. La mirada del señor de la serpiente se perdió pensativamente en el crepúsculo. Se ha dado un comienzo. Pero el sistema político del mundo mágico apenas merece ese nombre.
Y tomará mucho tiempo y paciencia escribir las leyes relativas a la magia oscura y los seres mágicos no solo en papel, sino en los corazones de los hombres. Godric se rió entre dientes. ¿Cómo podría haber esperado otra respuesta de ti? Luego colocó una mano en el hombro de Salazar. Pero también dominaremos estas tareas. Juntos. Estoy seguro de eso. Una cálida sonrisa iluminó los rasgos del señor de la serpiente. Y sabes, aunque todavía hay tanto por hacer, a pesar de todas las dificultades que aún quedan por delante, rara vez he sido más feliz que en este momento. Y mientras una familia se reunía en las mazmorras, 2 Gryffindors y un Slytherin se sentaban en la nueva sala común, compartiendo sus experiencias. Y mientras susurraban, una amistad se hizo más fuerte, una que se había forjado en esa fatídica noche en que el Señor Oscuro fue finalmente derrotado. De esa noche, sin embargo, muy pocos en Hogwarts se habían enterado de algo. Para la profesora McGonagall, que estaba actualmente en una reunión con el personal, solo fue una manada de hombres lobo la que había atacado la escuela. Y ella asintió en señal de comprensión cuando Dumbledore le informó que la esencia de Godric Gryffindor todavía estaba vinculada a las protecciones y los había ayudado en la lucha. Quirinus Quirrell y Ragnuk intercambiaron una mirada mientras el director hablaba, ambos conscientes de que había sucedido más esa noche de lo que se sabría jamás. Y mientras Remus Lupin solicitaba con éxito un puesto como Auror, y Poppy Pomfrey atendía los últimos rasguños y cortes de los heridos, el mundo mágico no estaba al tanto de que algo especial había tenido lugar. Cuando ocurre un evento imprevisto, como cuando la maldición asesina tocó la frente de un niño pequeño, a veces conduce a una gran revolución. Se obtiene nuevo conocimiento y se descubren nuevas perspectivas. Bien pudo haber sido el caso en esta ocasión también. Después de todo, ¿qué bruja o mago en su sano juicio negaría los logros de Harry Potter? Después de todo, fue gracias a él que el Señor Oscuro desapareció y nunca regresó. Pero el evento real, la verdadera verdad, permaneció oculta. Y a pesar de que algunos iniciados se enteraron, cada uno de ellos silenciosamente guardó su conocimiento recién adquirido en sus corazones. Para la comunidad mágica, esto siempre seguiría siendo un secreto. Y era mejor así. Porque ¿quién habría creído la verdad? Fin de la historia. Nota del autor, Leonore 4. Este es el final de esta historia. Agradezco a todos los que me apoyaron y acompañaron con sus comentarios. Eso fue una increíble motivación. También me gustaría agradecer a mis lectores silenciosos. Una historia solo puede cobrar vida cuando se lee. Así que gracias por darle vida a mis personajes. Para aquellos de ustedes que tienen hambre de más, subiré más de mis historias de Harry Salazar aquí en el futuro. El primer capítulo de Harry Potter y la leyenda de los fundadores se publicó la semana pasada. Podría valer la pena estar atento a mi perfil. Al final, en lugar de créditos, hay una última escena corta para leer. Pero eso es realmente todo. Me despido con una profunda reverencia. El vapor se arremolinaba alrededor del andén 9 3/4. El bullicio de cientos de voces llenaba el aire. Y Salazar sintió el cosquilleo de la magia bajo sus palmas. Era hora de su segundo año en Hogwarts. Un año sin amenazas, sin peleas. Un año que simplemente usaría para pasar tiempo con su familia y amigos. Y finalmente estudiaría todas las maravillas mágicas que se habían creado desde su última vida. Y quién sabe, tal vez finalmente abordaría el ministerio. Ron lo saludó con la mano antes de ser jalado a un fuerte abrazo por la sollozante señora Weasley. Rastreando la presencia de su hermano, Salazar caminó a zancadas entre la multitud. Entonces la vio. Sintió como si lo hubieran sumergido en un cubo de agua helada. Era incluso más pequeña y delicada de lo que recordaba. Su cabello rubio caía indómito sobre sus hombros. Sus ojos tenían el gris plateado de un crepúsculo invernal. Era una estudiante, una de primer año, libre de muerte y dolor, con un brillo inocente en sus ojos. Sin embargo, era ella. Inconfundible. La había encontrado. Sus ojos se encontraron. Caminó hacia él, sonriéndole con esa sonrisa soñadora que nunca había olvidado. Salazar tomó un aliento tembloroso. Rhiannon. Fin.